Y sufridos alumnos, de nuevo, esto continúa, y después de esta intervención del presidente de Cáritas Española, pues tenemos aquí una especie de mesa redonda, con dos personas solamente. Seguramente que los conocéis a los dos, porque son profesores vuestros de Doctrina Social de la Iglesia. No sé si Juan Ignacio, yo me consta que da clase aquí, ¿no?, a los cursos sobre Doctrina Social de la Iglesia. Beatriz no me consta tanto, pero creo que es más en Moncloa, en el campus de Moncloa, pero a lo mejor también aquí. Aquí a los ingenieros, entonces también es conocida aquí. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo de Juan Ignacio Grande y de Beatriz Bullón de Mendoza? ¿Qué os voy a decir? Yo, aparte de que los tengo un gran afecto y un gran cariño a los dos, y no es simplemente por decir algo, ¿no?, sino porque es cierto, ya nos conocemos de hace tiempo, sobre todo a Beatriz, es la que conozco ya hace más tiempo, Juan Ignacio hace menos, pero los dos la verdad es que son personas, son dos personas para imitar, os lo digo en serio. Son dos profesores que merecen la pena que imitéis, ¿no? Juan Ignacio, pues ya sabéis que él viene del mundo del derecho, del mundo jurídico. Concretamente él es licenciado y doctor por la Universidad Complutense. Él se va a incorporar al CEU pues ya después, cuando ya había pasado por otros lugares. Entre ellos pues también estuvo como profesor investigador también en el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad de Comillas, una universidad que, como sabéis, bueno, aquí estáis en Montepríncipe, pero en Moncloa está muy cerquita del campus de Moncloa, que también es del CEU, como sabéis. No sé si vais a menudo por allí o no, pero es donde nació de alguna manera el CEU, ¿no? Luego ya se fue extendiendo y bueno, ya está en varias ciudades y está también aquí en Montepríncipe, como es obvio, ¿no? En estos momentos, pues bueno, él su especialidad, a pesar de esa licenciatura y ese doctorado en Derecho, pues muy pronto se puso a trabajar sobre el campo de la doctrina social de la Iglesia. Y es uno de nuestros grandes expertos en doctrina social de la Iglesia. En el manual ese que os habrán comentado, que hizo el CEU hace unos años, pues él es uno de los colaboradores, junto con Beatriz, también en ese manual, que yo os recomiendo vivamente porque es muy sencillo, es un manual al alcance de todo el mundo, pero que sintetiza muy bien pues lo que es la doctrina social de la Iglesia, en la cual, como he dicho, Juan Ignacio pues es un experto, ¿no?, de alguna manera. Y concretamente le ha dado clases de este tema, lleva dando clases por mucho tiempo, incluso no solamente de doctrina social de la Iglesia, sino también de ontología profesional, que estuvo, me parece que en 2009 y 2012, fue profesor de esa asignatura. Y bueno, luego es uno de los artífices de los alma mater, sin duda alguna, de esos congresos a los que habréis asistido vosotros de bioética, que ya pues este año ha sido la 5ª edición, la siguiente será la 6ª, y bueno, mantener, los que habéis organizado cosas, mantener durante 5 años seguidos pues un congreso, una cosa de estas, no es fácil, no es fácil, y sobre todo con gran éxito. Tengo que decirlo porque lo he comprobado, lo he verificado, que siempre estos últimos años ha sido por conexiones la mayor parte de ello, porque por el tema de la pandemia, pero ha habido en torno a entre las 200 y 300 conexiones que se han mantenido, en torno a las 250 a lo largo de todos los días que ha durado estos congresos. Y ya son congresos, pues estos de bioética, que yo creo que no tienen parangón en otros sitios de nuestra geografía, por lo menos de Madrid, ¿no? Y ya se han consolidado, insisto, porque han pasado por ellos, pasan personas muy cualificadas, ¿no? Entonces, actualmente Juan Ignacio, ya con esto termino su presentación, pues ejerce como profesor adjunto de Doctrina Social de la Iglesia, como he dicho, y luego es el secretario, como se ha dicho aquí, del instituto que yo dirijo, el Instituto de Humanidades, que es un instituto pues fundamentalmente el responsable de las asignaturas que tenéis, que no son específicas, por así decirlo, no son de la carrera, es decir, no son especializadas en los temas de la carrera, pero que dan esa formación humanística que tan necesaria es en nuestros centros. Es una cosa que cuidamos mucho en el CEU, ¿no? Fundamentalmente pues esa formación, para que sea una formación integral, que no solamente salgáis como especialistas en odontología o en fisioterapia o en lo que sea, ¿no?, sino que también seáis una formación como personas que sois, que os vais a enfrentar en el día de mañana pues con todos estos problemas y estas cosas que estamos viendo aquí. Una de ellas es esa, la vulnerabilidad, ¿no?
Y bueno, y a mi izquierda pues tengo, no porque sea, aquí no hay cosa política, ¿no? Es decir, ha coincidido que uno está en la derecha y otro en la izquierda, pero no penséis en que son ninguno de los partidos ni de derecha ni de izquierda, ¿eh? Lo digo por si alguno, pues, en fin, se ha pensado algo de eso, ¿no? Bueno, pues a mi izquierda tengo a Beatriz Buñón de Mendoza, como he dicho, que también procede del mundo del derecho, ¿eh? En este caso, pues, su doctorado, creo, si no ella me corregirá, que es de Derecho Civil, ¿eh? Tenemos dos buenos juristas, por lo tanto, y que actualmente pues ejerce como profesora, colaboradora, doctora, pues fundamentalmente en doctrina social de la Iglesia, también es otra experta, digamos, en ese tipo de temas. Tiene muchas tablas, igual que Juan Ignacio, explicando esta asignatura, contacto con los alumnos y también con la investigación sobre estos temas, ¿no? Qué duda cabe. De hecho, pues ella tiene varias publicaciones, he entresacado aquí algunas que creo que pueden ser interesantes. Una, porque su familia está muy vinculada, digamos, a la nobleza, entonces una es sobre sucesiones nobiliarias, lo llama ella, tiene algunos títulos así un poco llamativos, ¿no? En el sentido de atracción, ¿no? Y este se llama Sucesiones nobiliarias, toda la jurisprudencia, ¿no? De ella, ¿no? Y luego ha sido también coordinadora de libros y de trabajos en que participan pues distintos profesores de la casa y no de la casa, sin duda alguna. Uno muy importante, porque es una asignatura que seguramente vosotros habéis dado en el bachillerato, o a lo mejor os ha cogido ya fuera, pero que fue la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿no? Ella tiene también un trabajo en común con otras personas que ha dirigido, que se llama Educación para la Ciudadanía para padres muy ocupados. Veis que tiene títulos así un poco de atractivo, ¿no? Bueno, y luego otro libro colectivo también, pues está referido a una de las cuestiones básicas de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. Me imagino que eso lo habrán explicado en clase, porque es, ya digo, insisto, uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Tiene otro también sobre educación y posmodernidad, es decir, ya sabéis que estamos en un tiempo que hoy llamamos posmoderno, ¿no? de crisis de muchas cosas que antes se daban como fundamentales y como válidas, pero que hoy día pues se discuten y que han generado pues una cultura, lo que llamamos la cultura posmoderna, ¿no? Y por último, otro que me ha llamado también mucho la atención por el título, la cápsula del tiempo, esto me concierne más a mí como historiador, la cápsula del tiempo del absolutismo al liberalismo en los cimientos de Cervantes, un tema, caballo entre la historia y la literatura, pues muy interesante, sobre todo porque hace un par de días conmemoramos el fallecimiento de Cervantes, el aniversario del fallecimiento de Cervantes, que fue por eso el Día del Libro, el Día de la Lengua Española, pues se conmemoró hace poco, fue por eso había descuento en los libros. Algunos de vosotros, si habéis comprado uno, pues tendréis un descuento esos días del 5%, me parece que es lo que hacía. Y nada más, pues como veis, dos personas cualificadas, que de lo que hablan saben y que, bueno, pues sin duda algunos van a dar unas pinceladas por el poco tiempo que tienen sobre estos temas. Bien, empiezo yo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, don Manuel, por esa presentación que viene del cariño y además del hecho de que somos tus fuerzas. Estás a nuestro mando, o sea, que tienes que hacer notar tus poderes. Como sin ellos no habría instituto, tengo que decir. Somos sus poderes. Bien. En este congreso se va a hablar de vulnerabilidad. Ya habéis visto que es desde muchos aspectos que se ve esta vulnerabilidad. Don Manuel dijo al inicio que todos somos vulnerables. Esto pues se ha dejado ver también, esta misma perspectiva positiva de la vulnerabilidad en la intervención de don Juan Ignacio Grande y de don Manuel Bretón, el presidente de Cáritas, ¿no? A mí me gustaría resaltar una frase de Julián Marías. Julián Marías es un filósofo. No sé si los médicos, por eso lo digo, están al tanto, ¿no? de los nombres de la filosofía, pero Julián Marías es un gran filósofo español del siglo XX y discípulo de Ortega y Gasset, que supongo que os sonará.
aunque solo sea por el nombre de la calle de Madrid, ¿no? Tan importante. Decía Julián Marías que la eliminación de la vulnerabilidad supone la reducción de la vida a formas inferiores. La eliminación de la vulnerabilidad supone una reducción de la vida. Pensemos en el hombre máquina, al que la cultura vigente parece aspirar. Indudablemente una máquina es invulnerable, pero no es humana. Invulnerabilidad significa falta de generosidad, incapacidad de dar y darse. Estamos partiendo, por lo tanto, de un concepto, insisto, positivo de vulnerabilidad. Es necesario, eso sí, saber dónde está la vulnerabilidad para disponerse a cuidarla. Yo me voy a referir especialmente a la vulnerabilidad de la mujer. En este pequeño mesa redonda, nuestra clave sería el ver, nuestro aspecto a ver sería la vulnerabilidad de la mujer, la familia y la infancia. Y yo sobre esto quiero deciros que tenéis que tener en cuenta que esa vulnerabilidad afecta sobre todo, y es distinta, según las situaciones de tiempo y de lugar. Esto lo veréis sobre todo cuando aquí intervengan los especialistas en historia. ¿Qué quiere esto decir? Que en una épocas, pensad, bueno, hasta la Edad Media, desde luego, en que lo importante es la guerra, la vulnerabilidad de la mujer, esa a la que yo específicamente me quiero referir o me voy a referir, será la física, porque en épocas guerreras lo importante es la fuerza. Esto es el modo en que afectan las circunstancias de tiempo y de lugar a la mujer, ¿no? A su vulnerabilidad, a su fragilidad. Voy a entrar en el tema jurídico y solo refiriéndome desde el siglo XIX, principios del XX, donde el tema de cambio de paradigma de la mujer en la sociedad se hace evidente, ¿no? Ya sabéis que una realidad, bueno, no lo sabéis porque sois de medicina, pero para un jurista es importante saber que el derecho lo que hace es recoger la realidad. En principio, además, esto es lo que debe de ser. Esa es la función del derecho. Según es la realidad y respondiendo a necesidades sociales, se elaboran las leyes. Si ocurriera al revés, sería negativo, porque significaría que el que hace las leyes es el que impone, de alguna manera, la realidad social. No parte de ella, sino que la impone. Quiero haceros ver, por lo tanto, y más porque sois estudiantes de medicina, y esta realidad la conocéis menos, que los juristas, los que hacen las leyes y los que crean la jurisprudencia a fines del siglo XIX y principios del XX, donde la realidad social respecto a la mujer está cambiando, ¿para qué? Pues para darle entrada en lo que se llama la vida pública. Y cuando hablo de vida pública no solo me estoy refiriendo a que la mujer pueda votar, que también, pues es de esta época, ¿no?, donde se empieza a hablar del voto de la mujer, sino también la mujer pueda tomar parte en las categorías públicas, en las categorías profesionales, es decir, pueda ejercer la cátedra, pueda entrar en la magistratura, pueda ser médico. Todo esto que vosotros sois aquí, que ahora mirando os veo que hay una mayoría importante de mujeres, yo creo que incluso sois más, no sé, vosotros sabréis, pero sí, me parece que hay algún asentimiento, ¿no? Pues bien, imaginaros que en esa época era impensable que una mujer fuese médico. ¿Y esto por qué? Pues mirad, los autores españoles, estoy hablando sobre todo de juristas, algún médico he traído,
pero ya veréis lo que dice, de fines del siglo XIX y principios del XX, consideran que hay una igualdad de la mujer en su dignidad con el hombre. Y esto se atribuye sin complejos por todos los autores al cristianismo. Y ya os digo también que aquí, como en esta mesa pudiera ser, los escritores son de todas las ideologías políticas vigentes en sus épocas, ¿no? Pero lo atribuyen al cristianismo, ¿no? Nuestra cultura, que es cristiana históricamente, pues considera que es de ese Evangelio de Cristo de donde viene la dignidad de la mujer. Sin embargo, en atención a su época, la función de la mujer en el momento social, en la realidad social en que ellos están viviendo, consideran que la mujer es frágil, ¿eh? Y quieren ver esa fragilidad y estudiarla. Y dicen, ¿de qué modo es frágil la mujer? Pues es frágil física y espiritualmente. La mujer tiene menos fuerza, la mujer muere antes. Daros cuenta que en este momento los partos son una de las grandes causas de mortalidad de la mujer, es la máxima causa de mortalidad de la mujer. Y además tiene más fragilidad espiritual. Para situaros en qué situación hablamos de espiritual, pues se están refiriendo a una fragilidad en cuanto a los sentimientos. Cuando estos autores hablen de que la mujer no debe de ser juez, no debe de intervenir en la magistratura, se refieren a que la mujer como magistrado se dejará llevar por el sentimiento y entonces querrá condenar siempre al que se haya cargado al padre de familia, y dejando a la familia pues, al albur en sus ingresos económicos pues, de los tiempos de su pobreza, ¿no? Y dice, sin embargo, cuando se le haga ver a esa misma mujer el comportamiento del padre de familia en su familia y se le haga ver que por las pruebas que es un déspota y que maltrata a los hijos y a la mujer inmediatamente querrá aplicarle la máxima pena a que autorice el derecho. O sea, la mujer es frágil porque es voluble frente a los sentimientos, frente a la realidad, es más sentimental que el hombre. Sin embargo, todos estos autores, aunque estudian esas diferencias, las estudian para proteger a la mujer. Y esta protección va cambiando según la realidad social, pues va dejando ver una mentalidad colectiva que es lo que hace que el derecho siga a la realidad, ¿no? Y esta realidad se ve en las leyes y se encuentra contemplada en ellas, esa nueva realidad, no sin lucha por parte de las mujeres. A pesar de que todos estos autores son partidarios de la instrucción de la mujer, eso siempre lo van a defender, sin embargo, dicen que la mujer, su función fundamental debe ser el cuidado de los hijos y lo que les preocupa es que si la mujer se dedica a otras cuestiones, olvide el cuidado de los hijos. O sea, una vez estudiado que sí, que la mujer no solo es igual en dignidad, sino que también si se educa en ello y se forma, sus sentimientos no tienen por qué influir en sus actuaciones de un modo que no sea permitido el que pueda llegar a la magistratura o a la cátedra o a la medicina o a ejercer la profesión, lo que les va a preocupar a estos autores es que esa otra actividad de la mujer no le permita ocuparse de la familia. Así, por ejemplo, un médico como Francisco Alonso Rubio, estoy hablando de 1863, de fines del siglo XIX, y es médico, este es un especialista máximo, además, si os metéis en internet, fue de grandísima importancia y especialmente estuvo dedicado a la especialidad del cuidado de los niños, ¿no? y de la mujer también. Dice, ¿qué sería, dice este médico, qué sería de nuestras actuales sociedades, de los distintos pueblos de Europa,
Si la mujer se hubiese permitido disputar al hombre la preferencia en las elecciones de todos los cargos públicos, intervenir en la administración y gobierno del Estado, ejercer toda clase de derechos políticos, tomar parte en la milicia, olvidando, y aquí viene lo que es esencial para él, los cuidados domésticos, las necesidades de la familia y la educación de los hijos. En realidad, lo que le preocupa es que esa formación, ese cuidado de los hijos y de la familia, no se ocupe nadie de ella, porque lo que está viendo en su realidad social es que esto es de lo que se ocupa fundamentalmente la mujer y no el hombre, y que entonces a ver si va a quedar desprotegida, va a ser vulnerable para siempre esa realidad. Hay un libro que es de otro autor de este tiempo, Severo Catalina, para que os hagáis idea, tiene más de 100 ediciones, 115 ediciones logra este libro y es citado continuamente por los detractores y los defensores de la actividad de la mujer, de la función de la mujer. Él dirá que en la educación, la carrera de madre de familia que deben dar los padres a sus hijas es más larga, costosa y difícil que la de abogado, médico o ingeniero que dan a sus hijos. Dirá que no se debe desalentar a la mujer hacia los estudios, aunque considera que le basta, es fruto también de su época, su misión de hija, esposa y madre. Fija, sin embargo, su esperanza en el mañana, cuando despierten por la educación sus facultades intelectuales. Precisamente dirá que es necesario esa formación intelectual de la mujer para que influya en la sociedad a través de los hombres. Lo que sí está claro es que la mujer en esta época está influyendo, y todos admiten esa influencia, a través de sus hijos y a través de sus maridos. De tal modo que dirá, y esta frase es repetida múltiples veces, que educar a un hombre es formar a un individuo, educar a una mujer es formar las generaciones que están por venir. En esta época, si pensad que se considera propio como profesión de la mujer, como de modo natural, las de enfermera y maestra. La cultura es lo que arroja es que estas profesiones son femeninas, ¿no? Y esto de que la mujer forma generaciones, mientras que el hombre forma solo individuos, es recogido por Clara Campoamor, que tanta influencia tuvo en el reconocimiento del voto de la mujer para la Constitución de 1931. Miro a don Manuel, porque esto él lo sabe todo, ¿no? Clara Campoamor, una mujer de una izquierda, ¿no? Clara, y reconoce, aún así, Clara Campoamor, que la legislación española no tiene un maltratamiento de la mujer. Su preocupación, sobre todo, es la diferencia de trato que en la legislación civil encuentra la mujer soltera, digamos, de la mujer que al casarse entra bajo la autoridad marital. Daros cuenta que esto que os parecerá ahora mismo como de otras épocas, pero estamos hablando de hace 100 años. 100 años es un telediario. Es una realidad muy cercana, ¿no es así? Es una realidad cercana. Y sin embargo, entonces, y estamos hablando que en España, hasta 1972, 5 de mayo de 1972, esto no cambia. La administración de los bienes en la familia cae sobre el hombre. ¿Y esto por qué se hace? Pues sobre todo para defender lo que es la unidad familiar, ¿no? Se entiende que la familia debe ser una autoridad, debe de existir una única autoridad, en realidad con fines prácticos de que sea más fácil la administración y el funcionamiento de la familia, y esa recae sobre el marido de tal modo que la mujer, a efectos prácticos,
pues para comparecer en juicio, para administrar sus propios bienes, para disponer de los bienes muebles e inmuebles, no tiene, al casarse y a partir desde que se casa, no antes, porque como mujer soltera sí que lo tiene, no tiene la administración libre de sus bienes, sino es con la autoridad del marido, lo cual en realidad la hace que sea equiparable a la del su capacidad jurídica, su capacidad de obrar, a la del menor emancipado. Pues bien, esta realidad no es que cambie en España en 1975, 2 de mayo de 1975, es que pensad en el aspecto europeo. En Francia hasta 1966 esta realidad tampoco cambia. O sea que en realidad es poco antes que en España. Y además, cuando Clara Campoamor dice que en España las mujeres están especialmente tratadas, lo que se refiere, y en este aspecto de la administración de los bienes y de buscar la no necesidad de la autorización del marido cuando la mujer se casa, que como ya os he dicho, antes de casarse no es necesario, tiene esa libertad, dirá que en España se puede hacer por medio de las capitulaciones matrimoniales. Que son las capitulaciones matrimoniales, para vosotros que sois de medicina, unos ignorantes en estas materias, pues son unas capitulaciones, unos acuerdos que contraen los cónyuges antes de casarse. Y en ese momento es importante porque después, en aquella legislación de entonces, esas capitulaciones no se podían cambiar. O sea, que una vez hechas, quedaban para siempre y si no se hacían ya no se podían hacer después, una vez casado. Y lo que Clara Campoamor quiere es conseguir que la mujer haga capitulaciones matrimoniales porque por medio de ellas nuestro derecho sí admite que la mujer tenga toda la libertad cuando es casada, al igual que la tenía antes de casarse, como hija de familia, y una vez que es mayor de edad, claro está. Pues bien, esta es la posición que es favorable en el derecho español, porque en Francia no puede hacer esas capitulaciones matrimoniales. Al casarse queda obligatoriamente sometida a esa licencia o autorización del marido. Bien, Clara Campoamor además dice que esta no contemplación de la defensa de la libertad de la mujer, que en realidad en el Código Civil está plasmado así porque existe una visión de la ley que solo contempla los matrimonios deliciosos, ¿no? Lo que todo va bien, por lo cual no va a haber ningún choque entre la voluntad del marido y la mujer, que es además lo que normalmente debemos de decir se produce. La familia se regía pues, de común acuerdo. Ya os podéis imaginar, y Clara Campoamor lo dice mucho, dice la mujer no está hecha para obedecer, no es muy capaz de obediencia. O sea, ella está contemplando la realidad de la vida, ¿no? Pero dice que la legislación no dice nada de cuando existe problemas, ¿no? Cuando existen no acuerdo de voluntades, y que entonces ahí se debía de dejar una libertad, porque eso también conduciría a una mayor armonía en el matrimonio, puesto que ella no deja de reconocer que el amor es lo que considera la armonía, lo que consigue la unión del matrimonio. Estos autores, y alguno de ellos especialmente hace hincapié en ello, dice que en las condiciones ordinarias de la vida ni el esposo es un monstruo, ni la mujer una víctima infeliz. Pero que todo lo que fomenta el individualismo irá en contra de la familia, que aumentará el poder del Estado. Y basándose en esta razón, pues tampoco quiere y considera conveniente que la mujer pues tenga ese campo de libertad tan abierto, ¿no? Sino que en aras a la unidad de la familia considera que puede ser conveniente el que exista esa necesidad de autoridad marital. Estas cuestiones son circunstanciales, como os he dicho desde el principio, obedece la función de la mujer a circunstancias y la contemplación en la legislación, por lo tanto, a circunstancias de tiempo y de lugar. Pero, sin embargo, hay algunas cuestiones
que no son circunstanciales, que son fundamentales en la mujer. ¿Cuál es la cuestión fundamental? Y a todos estos autores se refieren, es la maternidad. La mujer tiene a los hijos, la mujer tiene una especial relación con el hijo desde el minuto primero de su embarazo. Esa especial relación con el hijo, esa especial cualidad de la mujer de poder tener hijos, es esencial. Eso no cambia y eso el derecho le tiene que proporcionar una protección. En los autores del siglo XIX, principios del XX, así como en todos los del siglo XX, la protección a la mujer es en aras a la familia. Si se protege en el Código Civil el matrimonio, es por la realidad de los hijos. Lo que se quiere fomentar es la armonía del matrimonio y de la familia para protección de los hijos. Nadie deja de decir que la maternidad es una importantísima función para la sociedad. La familia es la primera célula de la sociedad. En la familia, la sociedad, la nación, se juega su subsistencia. O sea, es tan importante que sin familia, sin protección de la mujer, el país no puede seguir adelante porque no tendría ciudadanos. Está claro eso. Pues bien, esa es la fundamental visión. Nadie duda de que la maternidad tiene que ser respetada y protegida, ¿no? Ahora mismo, esta misma posición, en la actualidad en que nosotros pues, nos movemos en un pensamiento de relativismo, sin embargo, esa función, o sea, en que todo parece que se rige, cuando hablo de relativismo, es por la mera libertad, por la libertad personal de cada uno, pero sin sujeción a límites, porque si tenemos límites en esa elección personal, parece que es que somos menos libres, cuando tenemos que pensar que en toda elección, la misma elección nos condiciona ya a lo que hemos elegido y que somos más libres cuanto más podemos elegir y cuanto más límites, en el fondo, podemos poner para nuestra decisión. Lo importante es saber en qué están fundados esos límites de decisión. Pues bien, ¿por qué estoy hablando de la libertad? Porque en la libertad se está fundando ahora mismo la protección de la maternidad. Daros cuenta de que la maternidad necesita una protección y que esa maternidad es solo función de la madre. Es función de la madre, perdón, junto con el padre, pero el hecho en sí de la evolución, de la concepción, del embarazo hasta el parto, solo lo puede tener la mujer, es lo específicamente humano. Y nos encontramos que para garantizar la libertad de la mujer, y aquí es donde os quiero plantear la cuestión para que penséis sobre ella, porque en realidad nosotros en nuestra vida, vosotros, y como médicos en esta cuestión es esencial, lo que vais a hacer es un producto, de algún modo, vais a hacer en vuestra vida según la idea del hombre que tengáis, según la idea del mundo, según la idea de Dios que vosotros tengáis. Esa será vuestra idea del hombre y del mundo. Y por lo tanto es necesario un espacio de silencio, ese silencio interior que todos necesitamos para pensar sobre las cosas importantes, para no simplemente recibir la información, como nos está pasando en la actualidad, por WhatsApp, continuamente información, pero sin un tiempo de reflexión sobre lo que la realidad significa. Y con esto estoy introduciendo que me quiero referir a las leyes del aborto, las leyes de hoy en día, y plantearos si responden a una realidad de la mujer y son un reflejo de la libertad de la mujer o son un reflejo de lo que el legislador quiere. Esto es importante porque vosotros, desde la realidad, sois los que podéis hacer que la realidad cambie,
y que, si cambia la realidad, cambian las leyes. Necesariamente, si vosotros dejáis ver vuestra realidad y vuestra realidad no es coincidente con la ley cambiará. Sois vosotros los motores de vuestro mismo futuro. Ante esto, voy a ir a la ley. Os voy a leer los 23 artículos de la ley. No os creáis que os los voy a leer. Solo quiero plantearos una observación. ¿Qué sucede con nuestra ley del aborto de 2010? Es una de las leyes más permisivas en la desprotección de la vida, pero, como su propio preámbulo indica, lo que quiere es evitar que se produzca esa desprotección. Por ello, es verdad que la ley dispone que el primer ofrecimiento a la mujer que va a abortar es el de la información sobre las medidas de apoyo a la maternidad. Pero en un ejemplo claro de que las cosas no pueden ser y no ser a la vez y en unas mismas circunstancias, esto que os ha sonado de repente muy raro, que os acabo de decir, es el principio de no contradicción. Y una ley del aborto no puede proteger la maternidad. Cuando se facilita el aborto, cuando se deja la libertad plena de la mujer en los 3 primeros meses para decidir sobre aborto o no, en realidad se está dejando desprotegido al embrión. Por lo tanto, lo que se trata de proteger aquí es la libertad de la mujer, que se mira en un aspecto individual, en que voy cortando, que protege la libertad de la mujer que sin medios económicos quiere ser madre o deja desprotegida a las más débiles económicamente, que es lo que decía Clara Campoamor cuando hablaba del Código Civil. Pobre o pudiente, la mujer está sometida a la presión de la sociedad favorable al aborto. No parece que pueda tener la autodeterminación consciente de la que habla la ley. Aquí se producen con las leyes del aborto una presión hacia la mujer. ¿Por qué digo esto? Pues os voy a explicar rápidamente. ¿Por qué creo que las leyes del aborto suponen una presión para la mujer para abortar? Porque, en primer lugar, con ellas se produce el efecto de las leyes despenalizadoras de conductas. Daros cuenta que el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal. Quizá no hemos caído en esta materia. Sigue siendo un delito. O sea, es una conducta que no es buena, pero, sin embargo, se tiende a pensar que esa conducta que se despenaliza, porque dice cuando entra en determinados conflictos la mujer, pues se despenaliza esa situación, se tiende a pensar que esa acción despenalizada está bien, por lo cual la mujer, si aborta, hace bien, ¿no? Hay otra cuestión que no es menos importante. Quien tiene derecho, tiene un derecho, el derecho a abortar, la segunda presión que creo se crea con la ley del aborto, quien tiene un derecho tiene la responsabilidad de hacer o no hacer uso de ese derecho. Pero si la mujer, teniendo el derecho del aborto, no usa de ese derecho, lo que está haciendo es que se hace cargar sobre la sociedad, sobre los padres, sobre la sociedad a la que pertenece, sobre la nación, los gastos que vendrían de no ejercer ese derecho. O sea, la ayuda que el Estado debe de dar a la mujer para que pueda no abortar y ser, en realidad, libre frente a la posibilidad de tener hijos y pues elegir libremente. Todo lo que fomente, como vemos, el individualismo irá contra la familia, aumentará el poder del Estado. Aquí el magisterio de la Iglesia pues deja claro, no quiero dejar de referirme a él porque el magisterio de la Iglesia yo lo utilizo a modo de conclusión y de propuesta, ¿no?, de lo que puede ser mi intervención, porque el magisterio de la Iglesia se refiere al trabajo de la mujer diciendo que no significa que la protección a la familia y a la maternidad no debe la mujer solo dedicarse más que a esto, sino que no debe de trabajar fuera del ámbito familiar, pero que, sin embargo, significa que sea apreciado el trabajo de la mujer como madre y educadora.
Y debe de apreciarse así, debe revalorizarse ese trabajo, porque si no la sociedad actuaría en daño propio. Si la mujer quiere elegirlo, la sociedad y la legislación la deben de ayudar en esa libertad. El trabajo profesional de las mujeres, dirá San Juan Pablo II, con referencia explícita, debe de tener una referencia explícita siempre a la vocación de la mujer como esposa y madre de familia. Por lo tanto, la compatibilidad del trabajo de la mujer y su función de madre y atención a la familia debe de poder darse. San Juan Pablo II, porque estoy hablando sobre todo de la Mulieris Dignitatem, un documento específico que trata de la mujer, dirá que se debe de hacer posible, y esto existe en muchos países de Europa, desde luego en Francia, lo que se llama el salario de la madre familia. Esto quiere decir que en Francia, para que os hagáis idea, una mujer que se quiera dedicar solo a su familia puede durante 7 años recibir del Estado pues un sueldo que sería equivalente, por hablar de algo que conozcáis, al de una enfermera, o sea, un trabajo de tipo medio que recibe del Estado y luego pues volver a la profesión que tuviese. La doctrina social de la Iglesia defiende la intervención de la mujer en la vida pública y en todo el área de la vida social. Debe de garantizarse sus derechos y deberes y no limitar la influencia de la mujer en la sociedad. La Santa Sede reconoce, sin apartarla de su función en la familia, considera que su aportación al progreso de la sociedad es incalculable. San Juan Pablo II llega a decir que cuando las mujeres tienen la posibilidad de transmitir sus dones a la sociedad, cambia positivamente el mismo modo de comprenderse y organizarse esta. Cuando la mujer participa, la paz es más estable, más segura. Bien, he terminado tragándome pues mucho de lo que tenía pensado deciros, quizá porque al veros me he extendido demasiado en cuestiones pues muy del derecho, pero con esta propuesta de la doctrina social de la Iglesia sobre la función de la mujer, que es pieza clave, como dirá la doctrina, en la familia y en la sociedad, pues quiero terminar. Muchas gracias, Beatriz. Y ya estaba reclamando su tiempo don Juan Ignacio aquí. Le toca. Efectivamente, le toca ya. Es que el que no llora no mama. Bueno, tengo 10 minutos. Voy a ser muy sintético. Entonces, no me preocupa mucho porque luego van a venir 2 grandes especialistas en el tema de la infancia. Entonces yo me voy a detener un poco más en las cuestiones jurídicas, aunque necesariamente tendré que hacer una pincelada al aspecto psicosocial. Bueno, y además Beatriz muy bien ha tocado algunos de los temas que yo iba a abordar también, con lo cual creo que puedo en 10 minutos que tengo afrontarlo. Bueno, 3 puntos. Ya hemos dicho que la vulnerabilidad forma parte de la naturaleza humana, de forma especial de la infancia y de su tratamiento jurídico. Vamos a navegar un poquito de los males contemporáneos actualmente, también de las cosas positivas, y un poco lanzaremos al final algunos caminos, modos para mejorar la situación. Bueno, ya hemos dicho que la vulnerabilidad es consustancial al ser humano. Somos especialmente vulnerables, pero dentro de la vulnerabilidad genérica del ser humano, la vulnerabilidad específica del menor supone un salto cualitativo. Este salto cualitativo a una mayor vulnerabilidad tiene un marco propio, el desarrollo del menor, hasta la adultez, y una institución natural que está dedicada especialmente a esto, que es la familia, constituida por relaciones paternofiliales, maternofiliales, fraternales, como más destacadas. La vulnerabilidad del menor, por tanto, está directamente relacionada con la característica específica que le permite desarrollarse hasta la adultez, que es una plasticidad. Una plasticidad que recibe, que está en su propia naturaleza y que está en su desarrollo orgánico, en el que le hace asimilar de su entorno todo lo que acontece en el entorno.
los afectos, los aprendizajes necesarios para su maduración. Con sus grandes potencialidades y con sus riesgos inherentes, todo menor, por el mero hecho de serlo, es sumamente permeable a las influencias, ejemplos, afectos o desafectos, carencias que se producen en su entorno. Todo ello junto a su creciente conciencia y libertad. A medida que se van produciendo las distintas etapas de su desarrollo, estas van creciendo. Las condiciones ideales de desarrollo para un menor en sus distintas etapas son cambiantes, no se puede en principio generalizar, pero sí que los entendidos estos, los psicólogos, los pedagogos, los pediatras, sí que podemos hablar de unos denominadores comunes, ¿no?, en esas condiciones óptimas de desarrollo. Dice Leonardo Polo que la educación, como postulado mental de la educación, la permanente posibilidad de mejora del educando. Podríamos decir también la permanente posibilidad de mejora del niño, ¿no? ¿Cuáles serían esos denominadores comunes, ¿no?, de esa visión ideal, ¿no?, de ese desarrollo ideal? Pues bien, en el orden material, unos mínimos de alimentación, sanidad, higiene, vestido, calzado, alojamiento, respeto a su integridad física. En el orden afectivo, respeto a su integridad afectiva, apego seguro, afectivo, estabilidad, durabilidad afectiva, una disciplina autoritativa, dicen algunos autores, es decir, ni autoritaria ni laxa. En el orden relacional, una progresiva integración en la sociedad, en el contexto familiar primeramente, progresivamente en el contexto escolar, social, cultural, político, religioso, con especial atención a su formación en el trato a las personas del mismo y otro sexo. En el orden moral o intelectual, una formación humana en virtudes, valores, en consonancia y coherencia con el desarrollo progresivo de su libertad, con los principios, valores y creencias de su entorno familiar y social, la instrucción acomodada a los conocimientos apropiados a su edad, a sus talentos. En el orden del ocio o en el orden deportivo, la posibilidad de desarrollar aprendizajes adecuados a sus potencialidades, que le permitan un ocio sano, activo. Bien, podríamos seguir, ¿no? En todas estas facetas son importantísimos los modelos adultos de aprendizaje, coherentes con los valores que se pretenden transmitir, y la consideración de una progresiva autonomía del menor en cada una de ellas, coordinada por las personas de su familia responsables de su cuidado y adecuada a su nivel de desarrollo. Y aquí viene una primera deficiencia de nuestro sistema. Quizás, si profundizamos bien en estas distintas facetas, podemos ver que las más importantes no son las primeras que he enunciado, no son las de orden material, esas son importantes y son los mínimos, sino que las más importantes son las de orden afectivo, relacional y espiritual. Sin embargo, en nuestra sociedad esto está trastocado. Vivimos en un materialismo, en un horizonte de felicidad donde el hacer acopio de bienes materiales parece que nos hace felices, ¿no? Y eso se refleja en cómo transmitimos eso a nuestros hijos, ¿no?, a los niños, ¿no? Ahí vemos un primer trastocamiento, ¿no? El desarrollo equilibrado de una subpersonalidad aparece claramente en un segundo plano. Lo primero es tenerle bien atendido respecto a sus necesidades materiales. Es muy importante, sí, pero es un mínimo. Tenemos que llegar a lo otro. La vulnerabilidad del menor tiene, por tanto, como campo específico el correspondiente a estos apartados en que se produce su desarrollo. Y habrá de estudiarse en relación a todo ello, de modo que solamente será adecuado a un óptimo desarrollo del menor aquel entorno en el que se cumplan los niveles aceptables desde la perspectiva del bien del menor. Y ello desde una perspectiva integral. Decían los clásicos, el bien proviene de una causa íntegra, el mal de cualquier defecto. Por tanto, ese desarrollo del niño debe ser integral, debe abarcar todas sus facetas, las físicas, las psicológicas,
las sociales, las espirituales. Y debe alcanzar a todos los niños, los del primer mundo, los del segundo mundo, los del tercer mundo. Debe alcanzar a todos. Si no, no es auténtico desarrollo. Bueno, después de esta somera descripción de lo que es el menor, de cómo de esa persona que está llamada a vivir, a crecer, nos detenemos un poco en la situación actual. Evidentemente, en la situación actual podemos destacar muchas cosas positivas, ¿no? Muchos de los que estáis aquí estudiáis medicina, ¿no? Los avances de la medicina son espectaculares, ¿no? Se ha reducido la mortalidad infantil con ocasión del parto. Antes Beatriz nos hacía referencia a esto, ¿no? Y de modo muy importante hemos avanzado mucho en las enfermedades de la primera infancia, ¿no? Hemos avanzado en los aspectos dietéticos, ¿no? Hemos avanzado en los niveles de calidad de vida. Hemos avanzado en la educación, en ciertos aprendizajes, ¿no? La informática, los idiomas, ¿no? Dice D'Agostino, en su libro en Filosofía de la Familia, hoy los niños de hoy son deseados, amados de formas absolutamente desconocidas, no solo en otras épocas y en otras culturas, sino también en el pasado más reciente. Parece que tenemos claro su atención preferente, lo primero los niños, ¿no? En un orden jurídico hemos asistido ya desde el final del siglo XIX a una evolución de las instituciones reguladoras del Estatuto del Menor, una profusión de instituciones de protección, de normas protectoras, ¿no? La Sociedad de Naciones, en 1924, establece la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Dice, reconociendo que la humanidad debe al niño lo mejor que tiene que dar. Es preciso aceptar y declarar que es su deber que, más allá y por encima de todas las consideraciones de raza, nacionalidad o credo, el niño debe recibir los medios necesarios para su normal desarrollo, tanto material como espiritualmente. La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y por el Estado. La familia, en otro artículo, y la infancia tiene derecho a especiales cuidados y asistencia. Todos los niños, antes y después de su nacimiento, dentro o fuera del matrimonio, deben gozar de la misma protección social. Finalmente, en 1989 se promulga una convención importantísima, la Convención de los Derechos del Niño, donde, entre otras cosas, se ve claramente que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Eso tiene también su reflejo en la Constitución española, ¿no? Donde en el marco de la protección de la familia se nos habla de la protección de la infancia y también en el marco de los acuerdos internacionales, el artículo 27. Y en España una profusión de leyes estatales, leyes autonómicas. Bien, aquí en las leyes autonómicas podríamos decir algo, un poco dar un toque de atención. Los que estudiamos estos temas vemos que se están produciendo discriminaciones de los niños por razón de su residencia y por su razón de su nacimiento. Los sistemas de protección no son los mismos en las distintas comunidades autónomas. Esto no puede ser. La atención tiene que ser integral y tiene que ser por igual a todos los niños, independientemente de la residencia o la comunidad autónoma donde hayan nacido o donde vivan. No puede haber diferencias. Tiene que haber lo mejor para cada uno de ellos. Bien. Pero me toca ver un poquito los aspectos negativos, ¿no? Hemos ya dicho aspectos muy positivos, pero a la vez encontramos que hay normas que suponen una patente de corso para atentar impunemente, ya lo ha dicho Beatriz, contra la vida. También normas disgregadoras del matrimonio de sus padres, desestructuraciones familiares, admitiendo iniciativas unilaterales de ruptura sin expresión alguna de su causa, sin justificación y con irrelevancia total o menor de la existencia de sus hijos. Normas que desconocen la integridad, la identidad, el derecho a conocer a sus padres biológicos. Normas que atentan contra el derecho del niño a conocer sus orígenes, el anonimato en esas muestras biológicas que luego van a producir un niño, ¿no? Y hay un anonimato en esos padres biológicos. Normas que desacreditan y desautorizan a veces la función tuitiva de los padres, que en el conflicto que puede haber entre, muchas veces fruto de la misma convivencia de la vida, entre los derechos de los padres o los derechos de los niños, los intereses de los padres y los derechos del niño, apuestan sin más por esa atención a esos niños supuestamente autónomos, ¿no? Supuestamente autónomos.
muy lamentable, fundamentalmente, lo más lamentable, ya hemos dicho antes, lo reconocen las declaraciones internacionales, la familia es la institución fundamental. Las ayudas a las familias son muy escasas, son muy carentes, y las familias no pueden desarrollar como podrían, si tuvieran esos recursos, sus funciones de cuidado, de acompañamiento, de educación, de estabilidad. Hay que apoyar a las familias, si no, difícilmente van a cumplir esas funciones. Y hemos dicho que el desarrollo tiene que alcanzar a todos los niños. Hemos dicho aspectos positivos, ¿no? Reducción de la mortalidad infantil, mejores calidades de vida, pero hay que mirar al tercer mundo y ahí no se está consiguiendo. Todavía los índices de mortalidad infantil, de falta de nutrición, de falta de sanidad, de la sanidad más básica, es lamentable. Y cuidado, no saquemos de esto una conclusión equivocada. Puede pensar que nosotros somos más civilizados, más respetuosos que los menores, falso. Se habla de una pobreza material, una pobreza relacional, una pobreza social, cultural, espiritual. Antes, en los informes que nos decía, si acudís a ellos, en el informe FOESA, se habla de todo esto. Sí, a lo mejor nosotros somos ricos en bienes materiales, pero lamentablemente somos muy pobres y transmitimos esa pobreza a nuestros hijos y a nuestros niños, ¿no? Una pobreza relacional, en vínculos, en relaciones, una pobreza cultural, una pobreza espiritual, ¿no? En esto no podemos dar lecciones. En esto, al contrario, esos países del tercer mundo muchas veces nos dan lecciones. Bien, lo más preocupante de todos, estas normas que he citado antes son normas jurídicas, están bendecidas por el derecho, están arropadas por la moralidad, entre comillas, pública. Hay un trastocamiento de la moral. El derecho tiene una función moralizante. Pensamos que es algo bueno cuando estamos atentando contra los derechos del niño. Y mostramos eso a las nuevas generaciones. Esto es de lo más preocupante. Se producen evidentemente daños producidos por actuaciones delictivas en el entorno de los menores, violencia juvenil, pornografía infantil, pederastia. Son conductas perniciosas, perseguidas penalmente, pero también están las actuaciones que actualmente, amparadas en la legalidad vigente, les truncan la existencia en sus primeros estadios por medio del aborto, les manipulan o simplemente les dañan el desarrollo afectivo de su personalidad a través de la masiva desestructuración familiar, de la manipulación educativa. Se utiliza la educación como un mecanismo de adoctrinamiento de la ideología, de la moda, del Estado, de las corrientes ideológicas de un momento determinado. Se producen, por tanto, daños innegables al menor, bendecidos por el derecho y por la sociedad. Esto es muy grave. Ambos daños tienen raíces comunes, pero hay una diferencia sustancial. Los daños delictivos son políticamente incorrectos y, por tanto, todo el mundo está de acuerdo con su condena, persecución y, en la medida posible, erradicación. Otra cosa es que se pongan los medios verdaderamente eficaces para conseguirlo. Pero en el caso de los daños legales son consecuencias de los paradigmas actuales de la cultura actual. Beatriz ha citado algunos de ellos: el individualismo, el utilitarismo, el materialismo, el hedonismo. Nuestros modos de vida, nuestras modas, crean estas enfermedades. Y cuando aparecen estas enfermedades, adicciones, soledad, suicidio, anorexia, bulimia, violencia, los índices han ido aumentando, especialmente a los menores y a los adolescentes. Tenemos que buscar soluciones a través de medidas terapéuticas que presumimos altamente eficaces debido a nuestras altas cotas de progreso, pero de que difícilmente pueden ser. Después nos van a hablar de esto, con mucha más autoridad de lo que estoy yo hablando, ¿no? Bueno, no podemos quedarnos impasibles, dice Martin Luther King. Nuestra generación no se lamentará tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Bueno, voy a ir terminando y voy a acompañarme de tres autoridades que a mí me han hecho mucho reflexionar. Pensar que estos cambios legislativos se han producido en muy pocos años. Conductas que antes eran delictivas ahora son bendecidas por el derecho. ¿Dónde está el origen? En un cambio antropológico, cultural, muy claro. Esa es la causa, ¿no? Y que influye en todos los aspectos de la vida, también, como no, a todo lo concerniente de los niños.
Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Existen tendencias culturales profundamente individualistas que rompen los vínculos familiares, que están llamados a proteger a esos niños, a promover la vida de los niños. Tenemos tendencias culturales que imponen una afectividad sin límites, una afectividad narcisista, inestable, cambiante, que no ayuda siempre a los sujetos a alcanzar su mayor madurez. La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía. Debe buscar nuevos métodos, nuevos recursos, pero tiene que ser ayudada, ya lo he dicho antes. Hay que volver a poner en el acento en la educación. En la educación. Estamos, decía Benedicto XVI, en una emergencia educativa. ¿Qué es enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Por qué y para qué? Y aquí es donde os decía que me voy a acompañar respecto a la misión educativa de un problema muy importante, el segundo gran problema, que quería incidir sobre todo en ellos. Me voy a acompañar de 3 autores. Un primero, un profesor de teoría de la educación de la Universidad Complutense de Madrid. Fijaos lo que dice, voy a leer. José María Barrios Mestre. A la escuela, a las familias, por un lado, se les exige que cumplan una función socializadora, transmitir la cultura dominante, y por otro, se le pide que reaccione contra la degradación humana y social a la que esa cultura naturalmente conduce, que proponga modelos positivos, que salga al paso de las emergencias sociales, que de esa cultura, más bien contracultura, se derivan por medio de cursos sobre la droga, el medio ambiente, la educación sexual, la salud. El segundo autor, C.S. Lewis, todo lo conocéis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice en La abolición del hombre: la tragicomedia de nuestras situaciones que sin descanso reclamamos a veces aquellas cualidades que estamos haciendo imposibles. Se abre cualquier revista y proliferan las afirmaciones de que aquello que necesita nuestra civilización es más impulso, dinamismo, autosacrificio, creatividad. Con una especie de espantosa ingenuidad eliminamos el órgano y reclamamos la función. Producimos hombres sin torso y esperamos de ellos virtud y generosidad emprendedora. Nos reímos del honor y luego nos asombramos de estar rodeados de traidores por todas partes. Castramos y pretendemos que el animal sea fecundo. Y el tercer es Tony Anatrella, en La diferencia prohibida, un especialista en psicología social, que abunda en estas ideas. Dice: hemos perdido el sentido de la educación como acto de transmisión, dejando que los niños y los adolescentes se las arreglen solos, sin el apoyo de los adultos. Estos adultos no deben influir. Ideología de la no influencia. Se buscan jóvenes autónomos precoces. Y dice este autor: cuando se vive así la infancia, sin una real relación pedagógica, el adolescente se hace frágil, el posadolescente no tiene orientación, les faltan estructuras interiores, retrasan los plazos para comprometerse en una vida profesional, social, conyugal, familiar. Busca relaciones de apuntalamiento en conductas que llevan a la adicción y a conductas de riesgo, drogas, alcoholismo, bulimia, anorexia. Otros síntomas expresan las deficiencias educativas, dificultades en la concentración intelectual, conductas impulsivas, aumento de violencia, asocialidad. Pero resulta que la educación pasa por el aprendizaje de relaciones y códigos sociales. Realmente la autonomía y la libertad absoluta no existe. Se adquiere precisamente gracias a la educación, a la cultura, a la vida religiosa. Se nos ha olvidado, dice este autor, bajo la influencia del sentimentalismo, que un niño se educa, que necesita aprender por la intermediación de los adultos y que antes de poder adquirir el autocontrol, la autonomía, necesita ser sostenido por la relación que tiene con sus padres, los códigos sociales que descubre y los valores morales a partir de los cuales su vida psíquica, su relación con los otros se va a regular y va a madurar. Bueno, y ya sí, para terminar, el último autor. Antes me preguntaba en la presentación, ¿y el cristianismo qué aporta a esto, ¿no? Voy a citar a un teólogo que yo sigo mucho, que es von Balthasar, que en un librito muy bonito, que se titula Si os hacéis como niños, hace referencia a Jesucristo, ¿no? Y cómo Jesucristo tiene esa relación tan especial con los niños, ¿no? Dice von Balthasar, y con esto termino: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Se lee en el Evangelio de San Mateo.
A partir de ese niño encontrado en la calle, que los discípulos quieren ahuyentar porque lo consideran poco importante y molesto, podemos pasar al niño único y extraordinario, a Jesucristo. Jesús no ve en este paso un salto sobre el abismo, sino una continuidad, pues se lee en otra ocasión: quien recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, a su Padre, a Dios Padre. Y no se trata, dice von Balthasar, solo de asistencia social, sino de un misterio profundo, fundamentado en el ser de Cristo, que es inseparable su ser niño en el seno del Padre, de ser su Hijo, y por tanto inseparable de la conversión interior en dirección al ser niño, la infancia espiritual. Y sigue: entonces, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, les echó entre sus brazos y les dijo: ¿qué hace así? Demostrar, abrazando cariñosamente a este niño, que los discípulos y todos los que le seguían pueden y deben comprender del mismo modo, que lo deben hacer en el mismo sentido. Y porque Jesús abraza a este niño, ese gesto contiene un significado inesperado, insospechado en su simplicidad. Y fijaos, dice von Balthasar, que está hablando de una cultura en la que tanto los judíos, como los griegos, como los romanos, de esto nos hablarán en el día de mañana, y en Oriente también, los niños significaban un estado previo al ser hombre en sentido pleno. Nadie prestó atención al valor propio de la conciencia infantil. El niño era un todavía no. Nadie puso atención en la forma de espíritu humano previa a la decisión moral y libre del adulto, y por tanto nadie se preocupó de esa forma de existencia total, espiritual, corporal del hombre. Pero para Jesús, el estado de la primera infancia no es algo moralmente indiferente, más bien manifiesta una esfera del originario ser sano e íntegro, en la que todo acontece hacia lo correcto, lo verdadero y lo bueno, e incluso, dado que el niño no puede aún distinguir entre el amor de los padres y el amor de Dios, contiene un momento de santidad, los santos inocentes. Y termina von Balthasar. Jesús sabe, además, cuán profundamente amenazada y expuesta está esta zona originaria, porque el niño es débil, vulnerable, y los que lo cuidan, por el contrario, son poderosos, gracias a su libertad, y en vez de guiarlo, pueden seducirlo, engañarlo y hasta perderlo. Dice Jesús en Lucas: sería mejor que le cuelguen al cuello una piedra de molino y lo tiren al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeñuelos. Bueno, todos fuimos niños. Ocuparnos de ellos, poner nuestros mejores esfuerzos en ellos, es una deuda que tenemos primero con nosotros mismos y después con todos ellos. Muchas gracias. Bueno, pues hemos dado conclusión a esta primera fase, digamos, del Congreso. Agradeceros a los que habéis permanecido ahí bien justo. Que no hacemos pausa, me dicen. Entonces continúa esto, ¿no? Sí. Continúa. Bueno, pues entonces nos tengo que dar gracias por estar aquí, ¿no? En algún momento temí que nos íbamos a quedar solos, pero habéis mantenido ahí el tipo y os lo agradezco. Entonces, ahora que pasamos a la siguiente. Pasamos ya directamente a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias por vuestra paciencia.